La conferencia el día de hoy se va a tratar sobre la igualdad de ángulos. Van a haber espacios para que se pregunten. Si ustedes quieren abrir un micrófono a la hora de preguntar, o si no, lo escriben en el chat y yo lo voy a leer. Cualquier duda en esas partes, y mientras tanto mantener el micrófono en silencio, por favor. El tema es igualdad de ángulos. Y un ángulo es una magnitud, es decir, que constituye una entidad con existencia física y espacial, por lo cual es susceptible de ser comparada con sus similares y de que realicen con los ángulos de las operaciones aritméticas. La medida de un ángulo está dada por los grados, minutos y segundos que proyecte sobre el semicírculo graduado, colocando el centro o punto medio de su base sobre el vértice y un lado sobre la base recta del semicírculo graduado, con lo cual el otro lado cruzará la curvatura del instrumento de medida en el punto que suministre su abertura sobre la escala graduada. Por consiguiente, la igualdad de dos o más ángulos resultará de tener la misma magnitud de apertura entre sus dos lados, sin que incida en forma alguna la longitud de los segmentos de sus lados. La igualdad de dos ángulos puede expresarse por medio de la igualación de sus medidas, en cuanto si el ángulo ABC es igual a 30 grados y el ángulo DEF es igual a 30 grados, podrá decirse que ABC es igual a DEF, en el caso de estos ángulos, ¿no? Que son similares sin importar la longitud que tengan. Los ángulos cuyos lados son respectivamente paralelos son dos ángulos de lados paralelos, los dos agudos o los dos obtusos. Son iguales. Como podemos ver en este ejemplo, el ángulo A o B tiene 103 grados y el ángulo B' o' y A' tiene un ángulo de 103 grados. Los ángulos A o B y A', O' y B' tienen sus lados paralelos. Como podemos ver, los lados OA y O'A' son paralelos entre sí, como también son los B', O' y OB. Los dos ángulos son obtusos y vemos que son iguales. Si los dos lados de ambos ángulos, uno es obtuso y el otro agudo, tienen sus lados paralelos, OA paralelo con OA' y OB paralelo con O'B', son suplementarios. Es decir, que aquí se complementan que este ángulo de A o B' lo complementa A' o' B'. Como podemos ver aquí, un ejemplo, si se suma ambos ángulos, comprobarás que el resultado es de 180, es decir, son suplementarios, como habíamos dicho aquí. Podemos observar que aquí está la distancia desde el AB, es paralelo con el DF, pero en sentidos opuestos. Como podemos observar aquí, permítanme que se haga el ángulo AB y el ángulo DF son iguales, aunque sean opuestos. Son paralelos, y el ángulo AC y DE, como podemos observar por simple vista, son paralelos. Eso quiere decir que el ángulo θ de este lado y el ángulo n de este lado son los mismos, son correspondientes, igual. Y por decirlo, al observar que esta parte de acá tiene el mismo ángulo, por ser iguales, solo se ha corrido, por decirlo así, el ángulo n y el m son los mismos, y la ley transitiva dice que el ángulo θ es igual al ángulo n. Por lo tanto, si sumamos el ángulo n y el ángulo beta, aquí hay 180 grados, y si aquí ponemos que el ángulo es beta, aquí también hay 180 grados.
¿verdad? Proseguiré con ángulos cuyos lados son respectivamente paralelos. Igual que en el caso anterior, podemos considerar que los ángulos sean los dos obtusos, pero en el caso anterior eran perpendiculares, perdón por la confusión, o creo que aquí, no, en este caso está mal escrito, aquí son perpendiculares, y es que obtusos o los dos lados agudos, y que uno sea obtuso y el otro agudo, o viceversa. En el caso de que ambos ángulos sean agudos o ambos sean obtusos y sus lados perpendiculares tienen el mismo valor, observe que los lados de ambos ángulos son perpendiculares entre sí. El lado OA es perpendicular con al lado O'A' y el OB es perpendicular al lado O'B'. Vemos que cuando se dan las condiciones anteriores, los ángulos son iguales. En el ejemplo son de 30 grados. Como podemos observar acá, podemos observar el ángulo de O' con B' y A' que está aquí abajo, son de 30 grados. Es similar al OBA de aquí, independientemente de que estén, por decirlo en figuras distintas, al ser perpendiculares significa que hay 90 grados entre ellos en esta conexión. Aquí se ha marcado 90 grados, estos son, que significa que son perpendiculares, y en este caso de acá, está perpendicularmente. Por lo tanto, aquí también hay 90 grados, y por eso es que quieren decir que los lados son iguales en este caso, ¿no? Si los dos lados de ambos ángulos, uno agudo y el otro obtuso, son perpendiculares, los ángulos son suplementarios. Otro ejemplo, los lados OA y O'A' son perpendiculares, lo mismo que OB con O'B', y los ángulos que forman los lados que acabamos de hacer referencia son suplementarios, que en 31 grados más 149 grados es igual a 180. En el mismo caso que en los lados OA y O'A' son perpendiculares, lo mismo que OB con relación a O'B', y los ángulos que forman los lados a los que acabamos de hacer referencia son suplementarios, 31 grados más 149. Vamos a verlo más de cerca. Podemos observar acá que son perpendiculares, ya que la suma de todos estos, aquí dentro de esta hay forman 180. Podemos observar en las conexiones donde están aquí arriba, donde está el B y el B', hay un ángulo de 90 grados, y el ángulo de O' con A', aquí también hay 90 grados, y eso significa que aunque no parezcan, digamos, no tener los mismos ángulos, son perpendiculares por los 90 grados que se forman, y que dentro de ellos hay 180 grados. Como podemos observar aquí de ejemplo, el lado AB es perpendicular al de este caso de AB, es perpendicular al DE, y porque aquí se marcan 90 grados, aquí abajo se puede observar, y no sé si pueden mantener los micrófonos en silencio, por favor, para que los demás compañeros presten atención. Y el AC que está acá es perpendicular con el DF, ya que aquí abajo se marcan los 90 grados. Siempre que se vea un cuadrito en los triángulos, hay 90 grados, por decirlo aquí, y aquí se puede ver que el ángulo AB, perdón, el ángulo AB también se muestra
que es, eh, que es, que es paralelo con el DF, y el AC es paralelo con el DH. Al mostrarnos este ejemplo, podemos decir que el ángulo θ que está dentro del triángulo ABC es igual que el ángulo M, ya que está aquí, ya que solo está corrido, y ya que al reconocer que estos son ángulos cuyos lados son respectivamente paralelos, podemos decir que M y N forman 90 grados, ya que están perpendiculares, ya que aquí hay 90 grados, forman 90 grados, y ya que al saber que son perpendiculares y forman 90 grados, podemos hacer que la suma de el ángulo θ y el ángulo N nos dicen que hay 90 grados también. Por lo tanto, al ya saber eso, sabemos que aquí en este caso, aquí hay otros 90. Entonces podemos decir que la suma del ángulo θ y beta son igual a 90 grados. Es un poco complejo porque, digamos, aquí no es tan práctico, solo se está viendo, digamos, la teoría, pero más adelante con los ejemplos se van a entender mejor. Así que no sé si hasta este momento hay alguna pregunta con respecto con los ángulos paralelos. Yo tengo una pregunta. Adelante, puede hacerla. No sé si podría volver a explicar esa parte. ¿Cuál de todas? Disculpe. ¿La última de los perpendiculares o los paralelos? Solamente la última, los perpendiculares. Ok. Perpendiculares significa que entre ellos hacen 90 grados. Nosotros sabemos que un círculo, un completo círculo es, digamos, en un círculo hay 360 grados. Lo famoso que dicen todos, en cambio 360 grados para quedar en el mismo lado, ¿no? Pero lo hacen en 4, y hacerlo al 4 hay 180 arriba y 180 abajo. Entonces lo hacen para que quedan en catetos correctos, y se divide aquí, y aquí cada uno tiene 90 grados, ¿no? Entonces, al que quede este ángulo perfecto, digamos, para el cateto, que se puede observar aquí claramente aquí, esto significa que hay 90 grados, porque aquí se dice que hay otros 90, y aquí se deduce que hay un cateto más, y aquí hay 90 y 90. Entonces, aquí podemos observar que aquí es perpendicular porque hay 90 grados. Si giramos un poco más el círculo, aquí podemos observar que al tener, digamos, la dirección correcta, aquí hay otro cateto, y se puede decir que son 90 grados, y solo, digamos, aquí hay 90 grados, y si el triángulo fuera para otro lado, si digamos aquí fuera 90 grados, con tal de que hubiera las direcciones correctas, ¿no? Entonces, esto solo es para explicar, digamos, en caso más adelante, hay un ejemplo más adelante donde se puede observar para qué sirven las distancias para, digamos, dependiendo de un triángulo, va a ser igual a la suma de otro triángulo, ¿no? Porque, qué sé yo, dependiendo del ángulo que te dé, aquí hay una X, que es lo que les van a pedir, aquí dicen que hay 20 o 40, qué sé yo. Entonces, dependiendo de eso, ustedes tienen que encontrar el ángulo que hay aquí, y eso es, digamos, y por las reglas y todo, van a encontrar el ángulo y van a poder resolver el ejercicio. Entonces, ustedes deben de saber qué es perpendicular y qué ángulos son perpendiculares para saber, digamos, al saber la distancia que hay de A a B, ustedes, y la distancia, y lo que le piden es en este plano, cuál es el ángulo de N y cuánto es el ángulo de M, ustedes ya saben también que al ser paralelos, es la misma distancia, por ejemplo, de D a G. Si ustedes les dan de A a C, ustedes pueden decir que es la misma distancia de D a H. Entonces, más o menos así van al ser perpendiculares, te permite traspasar, por decirlo así, los datos de un triángulo hacia otro. Entonces, no sé si esa era la duda o
si me tengo que explicar otra vez o qué. Así ya lo entendiste. Sí, ya lo entendí. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Creo que no hay dudas, así que proseguiré, ¿no? A continuar. La semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos es una característica que hace que dos o más triángulos sean semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos iguales o congruentes y sus lados correspondientes u homólogos son proporcionales. Sus lados homólogos o iguales, los opuestos a ángulos iguales. Aquí tienen un caso donde se ven los elementos homólogos, que son los ángulos y los lados, con la igualdad o congruencia de sus ángulos y la proporcionalidad de los lados. Como podemos observar, aquí los dos triángulos tienen, digamos, distintas medidas, porque uno es más pequeño que el otro, pero al tener las mismas direcciones, podemos decir que los ángulos que hay en A y B es el mismo ángulo que hay entre A' o beta' o sigma prima, creo que es esta. Entonces aquí se puede trasladar las funciones, digamos, los elementos que hay aquí conociendo el mismo ángulo, independientemente de que son similares, ¿no? En los triángulos semejantes se cumplen las condiciones siguientes. Los ángulos homólogos son iguales cuando los ángulos es alfa es igual a alfa prima, cuando beta es igual a beta prima y cuando sigma es igual a sigma prima. Estos son algunos ejemplos, al final casi siempre se ponen beta o teta en los ejemplos, pero digamos, si digamos, los ángulos son similares, ustedes pueden decir que son homólogos, ¿no? También cuando los lados son homólogos cuando son proporcionalmente. Esto quiere decir que cuando A es sobre A' es igual a B sobre B', igual a C sobre C', es igual a R, donde R se le denomina la razón de semejanza. Esto quiere decir que, digamos, si en 10 entre 10 da 1, 20 entre 20 da 1, 30 entre 30 da 1, y esta es la semejanza que se da. Por decir unos ejemplos, ¿no? Se cumple que la razón de los perímetros de dos triángulos semejantes es también la razón de semejanza y que la razón de sus áreas es el cuadrado de la razón de semejanza. Esto quiere decir que el perímetro, que lo voy a poner aquí en este ejemplo, el perímetro es todo esto. El perímetro del triángulo es todo esto. Este es el perímetro. Entonces, aquí pueden ser 20, 10, 30. Entonces, la suma de 10 más 20 más 30, aquí tiene que ser igual, ¿no? 10 más 30 más 20. ¿Sí? Y es igual a R. Por lo tanto, área sobre área prima es igual a R al cuadrado o semejanza al cuadrado. Los criterios de semejanza, de dos triángulos es que tengan dos ángulos iguales, y el tercero lo será porque los tres tienen que sumar 180, y digamos, ustedes no conocen las medidas de los triángulos, ¿no? Pero si saben que aquí hay 113 y aquí hay, qué sé yo, 35, el otro lado pueden decir que 180 menos la suma de estos es lo mismo que si ustedes tienen alfa y beta es igual a alfa prima o beta prima, y aquí dentro de este triángulo siempre tiene que haber 180 grados. Siempre la suma de un triángulo es igual a 180 y así van a poder conocerlo. Si alfa es igual a alfa prima
y beta es igual a beta prima, entonces los triángulos ABC y A', B', C' son semejantes. Los criterios de igualdad de los ángulos son los tres lados homólogos son paralelos, como podemos ver que son iguales, homólogos es igual. Los tres lados de un triángulo son perpendiculares a los homólogos del otro triángulo, como podemos observar, vamos a hacerlo así. Al meter un triángulo, por decirlo así, dentro del otro triángulo, que podemos observar que tiene que tener tienen que ser perpendicularmente, claramente no tiene que ser solo porque sí. Aquí podemos observar que son iguales porque dentro de esto puede haber, hay un triángulo perfecto dentro, ¿no? Entonces se puede observar que tienen las mismas circunstancias, se puede decir, o las mismas medidas independientemente de esto, solo si los tres lados de un triángulo son perpendicularmente a los homólogos del otro triángulo, o sea, son iguales. Que tengan dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos sea igual. O sea, que aquí sea, por ejemplo, 10 y 20, y aquí sea 10 y 20, por lo tanto, este ángulo será similar a este ángulo. Entonces podemos decir que B sobre B' es igual a C sobre C' y alfa es igual a alfa, que es el ángulo que está dentro de esta. Y además, alfa igual a alfa prima, A igual a A prima, y entonces el triángulo ABC y A prima, B prima, C prima son semejantes. Estos son algunos criterios que podrán parecer un poco obsoletos y tampoco lo van a tener que hacer, pero es para que lo tengan bien en cuenta a la hora de hacer sus ejercicios. Entonces, que tengan sus tres lados correspondientes proporcionales, en este caso es otro criterio, es el otro criterio, el último criterio es que B, C y A sean igual a B', C' y A', y se puede hacer la igualdad de, como ya al principio, de A sobre A', B sobre B' y C sobre C' igual a la semejanza. Entonces ahí podemos decir que los triángulos ABC y A', B', C' son semejantes. Estos son los tres criterios que, digamos, si para repasar, los ángulos tienen que ser, aunque sea dos ángulos, tienen que ser iguales, y al meterlo dentro del otro triángulo pueden ser perpendiculares, que dos lados sean similares, o sea, sean proporcionales, que sean similares, y les puede dar la semejanza, y así el mismo ángulo, y que todos los lados, este sería el mejor caso que les podría dar, que todos los lados sean iguales, y así pueden sacar los ángulos que hay dentro. Pero casi siempre, ya para adelantarlos, casi siempre es que van a conocer dos lados y les van a dar un ángulo, y les van a pedir, qué sé yo, los otros dos lados, o les van a pedir que encuentren o los ángulos o los lados. Y la aplicación es en el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el valor del tercero, como se lo había dicho antes, que es lo que mayormente se pide. Y también nos sirve para comprobar, conocidos los tres lados de un triángulo, si un triángulo es rectángulo, ya que si lo es, sus lados deben de cumplirlo. Como ya sabes, un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de sus tres ángulos mide 90 grados, es decir, es un ángulo recto o perpendicular, y está claro que si uno de los ángulos es recto, ninguno de los otros dos puede serlo, pues deben de sumar 180 entre los tres, porque ya si otro lado es 90 ya no puede ser un triángulo, ¿no? Porque ahí hay una línea recta, debe ser un cuadrado. Entonces en los triángulos rectángulos se distinguen unos lados de otros, así al lado mayor que los tres y opuesto al ángulo de 90 grados, que se le llama hipotenusa, y a los otros dos lados catetos. Aquí podemos observar que la parte más larga es la hipotenusa. Aquí hay dos maneras de ver los triángulos rectángulos.
estos serían los más pequeños, por decirlo así, serían los catetos, y siempre el más largo va a ser el opuesto a al perpendicular. Siempre este cuadradito es que es perpendicular y que aquí hay 90 grados. 90 grados y 90 grados, no importa la forma, con tal de que sea recta, por decirlo así, que aquí haya 90 grados, no importa. Y no importa, digamos, el orden donde estén los catetos, ni la hipotenusa, siempre va a ir contraria al ángulo de 90 grados. Y, pues bien, el teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los dos cuadrados de los catetos. O sea, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. O puedes decirlo, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Aquí está la fórmula que tendrían que conocer, pues si les pide calcularlo. Y si lo expresamos de forma geométrica, el teorema de Pitágoras quiere decir que el área de un cuadrado al lado de un cuadrado del lado de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los otros dos cuadrados cuyos lados son cada uno de los catetos respectivamente. Entonces, si sumamos estos dos, conoceremos el área del cuadrado de la hipotenusa. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Y aquí hay un ejercicio que es, digamos, más o menos lo que podamos entender de todo lo que hemos llegado hasta aquí con el teorema de Pitágoras. Aquí nos pide, se quiere sujetar un poste vertical de 5 metros de altura con un cable tirante desde de su parte más alta hasta el suelo. Si la distancia desde el punto de anclaje del cable en el suelo es la base del poste, es de 12 metros, ¿cuánto debe medir el cable? Como el poste vertical es perpendicular al suelo, forma un ángulo recto con él. Si consideramos el propio poste, el cable y la distancia entre la base del poste y el punto de alcance del suelo, tenemos un triángulo rectángulo. Aquí podemos observar el ejercicio donde nos pide que aquí el poste mide 5 metros y que de donde se va a anclar, el punto de anclaje, hay 12 metros del suelo. Entonces nos pide conocer X, ¿no? Entonces aquí podemos decir que hay 90 grados, por lo tanto es un triángulo rectángulo y se tienen que hacer por Pitágoras. Podemos conocer la ecuación es x al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Por lo tanto, sería x al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado para conocer cuál es la distancia de x. Entonces, aquí está el ejemplo. 5 al cuadrado es 25 y 12 al cuadrado es 144, igual a 169. Pero como la raíz es cuadrada, se tiene que sacar, como el exponente está al cuadrado, se tiene que sacar la raíz para conocer cuál es la distancia. Es decir, que el cable debe medir 13 metros. Entonces, hay que aclarar que la ecuación de segundo grado es incompleta. Anterior tendría dos posibilidades, que son 13 y menos 13. Pero al tratarse, digamos, de longitudes, no van a decir menos 13 metros de cable. No, eso no es posible. Entonces aquí solo se toman los datos positivos, y es solo para, digamos, este caso del teorema de Pitágoras, que se tiene que tomar para el que son datos más reales, por decirlo así. En este siguiente ejemplo tenemos un trapecio, que este es un poco más complicado, pero se les va a dar, y vamos a tener que utilizar un triángulo rectángulo para calcular uno de sus lados. O sea, nos piden este lado para conocer y calcular el perímetro del siguiente trapecio del rectángulo. El perímetro del trapecio es igual a la suma de las longitudes de sus 4 lados. Para calcular necesitamos la longitud del lado inclinado que desconocemos. Llamando X al lado desconocido, podemos considerar el triángulo
que se muestra en la siguiente figura. Entonces aquí podemos observar que aquí hay 20 centímetros, 15 centímetros y 30 centímetros, y lo que nos pide es conocer esto. Pues. Nosotros podemos deducir que como son paralelos, aquí hay un cuadrado, por decirlo así, aquí hay, son paralelos, son la misma distancia, los mismos 15 centímetros, ¿no? Por lo tanto, aquí son 20 centímetros, que es, al ser paralelo, más, como aquí nos dice que son 30 centímetros, esto es 30 centímetros en total. Al tener que son 30 centímetros y le quitamos los 20 que hay aquí, nos dice que el espacio que sobra aquí son de 10 centímetros. Entonces sabemos que aquí hay 10 centímetros y que aquí son 15 centímetros, ya que son paralelos en este caso. Eso es lo que les dije con respecto a saber cuándo son paralelos o perpendiculares, te permite conocer otros datos. Y en este caso, al saber que es 15, el lado que nos pega es, permítanme, el lado que queremos conocer es el x, y por fórmula sabemos que será x al cuadrado más los catetos, o sea, la hipotenusa más los catetos. Entonces son 15 y 10 centímetros. Entonces tenemos que un triángulo rectángulo, la hipotenusa x y catetos 15 y 10 centímetros serían 10 al cuadrado más 15 al cuadrado. Esto es igual a x al cuadrado más 100 más 225 igual a 325. Como habíamos dicho antes, se saca la raíz. La distancia es de 18.03, que es el lado del trapecio que nos faltaba por medir, que son, por lo tanto, el perímetro se suma, será 30 más 15 más 20 más 18, es una simple suma. Dice que el perímetro de todo el trapecio es de 83.03 centímetros, ¿no? No sé si hasta aquí se ha entendido la parte de los ángulos. No sé si alguien tiene duda o si está claro. Solo la última parte. ¿Qué duda tiene? En donde es el 10 más 15. Ok. Como podemos observar, o sea, esta es la misma ecuación que ya nos había dado aquí, ¿no? Que siempre hay que tenerla en cuenta para hacer un triángulo, siempre es la hipotenusa, que es el lado contrario a la perpendicular, y a cuadrado más b cuadrado. Entonces, aquí podemos observar que aquí hay 15 centímetros y por lo tanto aquí está la perpendicular, ¿no? Entonces eso nos dice que aquí está la hipotenusa y la ecuación nos dice que x al cuadrado igual a 15 al cuadrado más 10 al cuadrado, para conocer la distancia de x. Por la misma fórmula de... Ok. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias. Bueno, nada. ¿Alguna otra duda? Ok. Sí, para saber, el perímetro es el total, ¿no? Cuando es el área, lo de adentro, y para ese el perímetro es lo de afuera. Si no puedes ver las diapositivas, las videoconferencias se sube a Oranews y ahí las puedes observar para seguir repasando. Les voy a dar un tip que ahorita me acabo de aclarar antes de que termine la
la sesión, que acabo de recordar, en caso de ángulos, no sé si conocen, si se lo han dicho, pero voy a hacerlo. Se calcula así. Se llama SOHCAHTOA. Entonces a ver, no sé, digamos, por el momento no, no lo van a ocupar, pero yo se los digo porque no sé si van a utilizar, te van a estar en materias de números, pero yo me di cuenta tarde, entonces prefiero decírselos ahorita antes de que, para que después les sirva, ¿no? Se llama SOHCAHTOA. Este es el método. Y ya que estamos aquí, la S es de seno, digamos, para calcularse aquí este es seno, este es coseno y esta es la tangente en otros ángulos, ¿no? Entonces, para calcularse esto en estos casos, el ángulo de aquí, del seno, se calcula el seno por el opuesto del ángulo, que sería la A, sobre, entonces este sería opuesto, y este es la hipotenusa. Se los dejo para que, digamos, si algún día les sirve, si estudian la carrera de matemáticas o algo, si llevan matemáticas, esto ayuda para conocer ya después cómo calcular los ángulos. Para conocer este ángulo es el seno, sería el opuesto sobre el adyacente, sobre la hipotenusa, perdón, sobre la hipotenusa, que es esta. Para calcular el lado opuesto sería, es coseno, que sería el adyacente, que es casi siempre el de abajo, sobre la hipotenusa, y la tangente sería aquí el opuesto, que sería sobre el opuesto sobre el adyacente. Esto es para calcular los ángulos de dentro de un triángulo rectángulo. No sé si les va a servir, ahorita me estoy acordando, hubiera hecho una diapositiva más clara, pero espero que les sirva. Y si ahorita, digamos, para el examen de admisión no se lo van a pedir, pero ya que no va a poder estar más adelante, se lo digo para los que vayan a estudiar alguna materia que lleva matemáticas, ¿no? Esto sería todo por el día de hoy, y espero que tengan, no sé si tienen alguna otra duda, o si no, sería todo por el día de hoy.